Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky. Haz lo que digo, no lo que hago. Yo predicaré, tú lo vivirás. Eso me resulta familiar. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mi padre lo predicaba y yo debía vivirlo. Yo debía hacer lo que él decía, no lo que hacía. Y luego me casé con alguien que 3 semanas antes de la boda me sentó en el vestíbulo y me dijo, escucha, cariño, las cosas serán así. Tú te sentarás en el asiento trasero y yo en el del conductor. Yo estaré en el candelero y tú estarás en mi sombra. Tu trabajo, tu responsabilidad es hacer que yo me vea bien. ¿Comprendido? Y luego me casé contigo. ¿Sabes? Cuando te oí decir eso, creo que soné como muchas mujeres en nuestros seminarios que hablan de esto y pienso, ¿y te casaste con eso? Sí, me casé con eso porque resultaba muy familiar para mí. Había sido mi modelo en la infancia, así son los hombres. Y él quería tener el control, mi padre, y mi madre lo permitía. Tú querías tener el control y yo creí que debía permitirlo. Sonaba tan familiar, no cómodo, te diré, no cómodo, pero familiar. Así que me casé. Tomaré un riesgo, no me importa si estamos en cámara o no. Muy bien, hazlo entonces. Yo he crecido mucho en esto de controlar. Sí, bastante. Me pregunto por el bastante. ¿Qué significa? ¿Me preguntas si ya eres perfecto? No, sé que no soy perfecto. Oh, está bien, eso es bueno. No serás perfecto en esta vida. He dejado de ser tan controlador como antes porque sé que aún tengo problemas con eso. ¿Es agradable para ti? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Sé que no puede ser el 100%, pero Correcto. intento acercarme. Has mejorado muchísimo. Estás un 90% mejor. Oh, eso es bueno. Bien. Aunque tienes tus momentos. Y cuando llegan esos momentos yo pienso, con cada periodo de agotamiento hay un periodo correspondiente de depresión. Y también descubro que tú eres más controlador cuando yo lloro. Porque tú y yo trabajamos juntos 7 días a la semana. Y casi nunca estamos separados. Entonces cuando tú estás cansado, yo estoy cansada. Así que busco en mi interior cuando tú te pones irritable y debo ver dónde estoy. Y en general descubro que quiero llorar. Entonces respiro profundo y digo, esto también pasará, tomo una siesta. Y esa es la parte que debemos recordar otra vez. Con cada periodo de agotamiento hay un periodo correspondiente de depresión que afecta a nuestro punto más débil en ese momento. Uno de mis puntos más débiles es controlar. Y si siento que estoy acorralado o obligado o algo o controlado y estoy cansado, no dejo que me ocurra, controlo la situación. Pues siempre dijiste que no te iban a acorralar. Voy a hallar una salida o me abriré el camino hacia afuera. Solías abrirte el camino si estabas acorralado. Ahora encuentras la salida. Sí, y eso no solo ocurría en nuestra relación, ocurría con todo, incluso cuando estuve Correcto. en prisión y me encerraron. En esa prisión con tanta brutalidad, era increíble. ¿Cuándo fue eso? ¿En la Edad Oscura o...? No, a principios de la década del 60. Y recuerdo estar en una prisión sureña y ser un yanqui. Y se desquitaban conmigo por ser un yanqui. Los sureños eran los guardias, obtenían $100 al mes y una habitación, así que eso demuestra la mentalidad que tenían. Y la brutalidad era increíble y no iba
a soportarlo más. Y fui al alcalde. Sí que fui arrogante. Fui al alcalde y le dije, si no me libra de estos guardias, yo me marcharé. Y él simplemente se rió. ¡Qué muchacho engreído! Tenía una barriga hasta aquí y una 38 sobre el escritorio y la saliva que le corría por ambos lados. Sí, niño, si crees que puedes marcharte, adelante. Está bien, me dijo que podía marcharme y eso hice. El viernes ya me había escapado, pero hasta este día no tienen idea de cómo lo logré. Estaba Estabas acorralado y acorralado. no me permitían marcharme, así que me escapé. Pero así también sucedía cuando eras niño. Sí. Estabas en tu cuna y nadie suplía tus necesidades. Y tú decidiste que cuando salieras de esa cuna no dejarías que te encerraran. Ahora se torna más fácil viviendo contigo, aun cuando estoy cansado. No suelo hacer eso, en ocasiones me pongo irritable y me disculpo por eso con regularidad, pero yo hago lo mejor posible por comprender cada vez más de dónde proviene esto y evito llegar a ese punto donde aparece la depresión y la cólera o la irritabilidad surgen, ¿comprendes? No podría ser demasiado perfecto. O yo no podría vivir contigo, Oh, eso es cierto. porque yo no soy perfecta. ¿De dónde proviene todo esto? Hemos hablado de esto durante todo el seminario. De una lección a otra lección, a otra lección y a otra. Y una de las cosas que queremos reenfatizar ahora es que por todos estos daños de los que hablamos, nuestras emociones se detienen o se congelan a la edad en que en realidad sucedió el daño, tal vez unos años después, pocos. Pero continuamos creciendo. Veamos ahora esto en forma de gráfico. Primero tenemos el panorama de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Y la primera etapa por la que transitamos es desde el nacimiento hasta los 2 años y medio. Y durante ese tiempo no tenemos fluidez de lenguaje. Y si no podemos verlo, no existe. Y de hecho nos da una idea de cuándo se desarrolla el ateísmo. Se desarrolla en esos primeros 2 o 2 años y medio de vida. Algunos daños severos ocurrieron o las necesidades básicas no fueron suplidas durante ese tiempo y los cuidadores primarios no estuvieron presentes. Entonces la habilidad de desarrollar la espiritualidad y la conexión con un ser supremo no se desarrolló porque no estaban conectados con sus padres. Correcto. O con alguien especial para En ellos. especial un padre. Sí. Si el padre falta, es difícil conectarse con el Padre Celestial. Y durante este tiempo hay poca o ninguna habilidad para el pensamiento abstracto. No pueden pensar bien en causa y efecto y entonces están muy orientados a la hora y a sí mismos y a lo que debe ser. Ese es el primer paso. Y se llama ayúdame o hazlo por mí. Sí, porque un niño es muy indefenso. Necesitan ser alimentados, ser sostenidos, que los sostengan cuando aprenden a caminar. Todo ese proceso y aprender a hablar también. Correcto. Todo esto se relaciona con lo de ayúdame. Correcto. Luego pasamos al siguiente estadio que se llama enséñame. Y eso es desde los 2 años y medio hasta los 9. Durante este proceso, el niño comienza a asumir que la verdad es la verdad. Y entonces el daño suele suceder durante este periodo. Y también comienzan a dudar de la verdad por causa del daño. Eso le enseña al niño a temerle al conocimiento. Y comienzan a resistir cualquier cosa que los instruya. Todo por el daño que sesga su libertad de pensar y de ser. El niño desarrolla su propia verdad. Comienza a ver que el mundo en el que viven no es seguro y comienza a ser su propia autoridad. Y luego se torna leal a la disfunción del sistema familiar y para la disfunción que diseñó para sí mismo, todo por causa del daño de la infancia temprana. O necesidades no suplidas. Y esos daños, reiterémoslos: rechazo, abuso sexual, abuso emocional,
abuso físico. Y tenemos otras variantes de eso y de otras lecciones y clases que tomamos. Correcto. Todo por esos comienzos. Veamos el siguiente ahora. El primer paso era ayúdame. El segundo, enséñame. Y el tercer paso del área de 9 a 13 es muéstrame, pruébamelo. Esa persona en ese punto, niña o niño, tiene su propia opinión. En algún momento en ese periodo hay una variación en el niño de entre 9 y 13 años y es cuando comienza a tener efecto, pero comienza en el proceso de maduración y durante este tiempo, en realidad desde el nacimiento y hasta la etapa de muéstrame, hasta los 13 años, que es la edad de las directivas, el software dado por Dios dice, necesito parámetros, necesito dirección, necesito saber cuáles son mis límites. Cuanto más nos acercamos a los 13, menos parámetros necesitamos. Pero los necesitamos en todo el camino. Necesitamos poder saber cómo tomar decisiones, decisiones lógicas y saber cuán lejos podemos llegar al tomar esas decisiones. Correcto. El siguiente paso es la edad de las directivas. Algo ocurre a la edad de 13 años en muchas culturas. En la cultura judía es el bar mitzvah para los niños y el bat mitzvah para las niñas. En las culturas indias, en diferentes culturas en el mundo, tienen esta edad de responsabilidad. De hecho, es un periodo de tiempo en el que nos movemos de lo que la cultura considera niñez hacia la adultez. En la cultura navajo hay una ceremonia llamada quiñata para las niñas y es básicamente una enorme fiesta. Y para los niños hay una sudada. ¿Qué? Sí, todos los hombres entran en un hogan, que es un edificio redondo, donde hay una fogata y se sientan con la menor cantidad de ropa posible, incluso desnudos. Y sudan todos juntos. Se trata de crear lazos entre hombres. Otras culturas tienen otras ceremonias especiales y por supuesto conocemos el bat mitzvah y el bar mitzvah porque Jesús fue al templo en ese momento en su vida. Y podemos ver en Lucas, en el capítulo 2, y creo que es cerca del versículo 40, pero es el rito del pasaje de la niñez a la adultez. Y en ese momento hay una ceremonia, excepto en la cultura occidental. Aquí no tenemos eso. No hay celebración, solo sucede como si no fuera importante. Sí. Es triste. Sí. Ahora, esto es todo bíblico. Entonces, desde los 13 años y hasta los 18, hay otra etapa donde los padres permiten que el niño tome decisiones dentro de ciertos parámetros permitidos, permitiendo que el niño pruebe sus propias alas. Para volar, en otras palabras, volar como metáfora de que pudieron haber ahorrado dinero en su niñez y ahora la invierte o lo que se marcha sea. del nido. Deja el nido. Lo que sea que desee. Otra vez, libertad entre límites. Es entonces cuando los jóvenes comienzan la preparatoria, algunos en academias o escuelas en las que viven. Y a la edad de 17 algunos ya comienzan la universidad, algunos consiguen empleos y pasan mucho tiempo con sus amigos. Los amigos se tornan muy importantes durante este periodo. Sí. Y durante ese estadio, desde los 13 a los 18 y luego hasta los 30, los padres necesitan ser los consejeros. El niño acudirá a los padres y lo hará para pedirle sus consejos. Pero quizás no los siga, porque necesitan tomar sus propias decisiones, en especial en esta cultura. Si un niño a los 25 o 30 años acude a sus padres y le pide un consejo, y los padres ven que el hijo no sigue exactamente el consejo, se enfadan mucho. Los padres se tornan resentidos, Sí. es cierto. Tú viniste por mi consejo y ahora no haces lo que te dije.
Pero en la antigua cultura hebrea, ese periodo entre los 13 y los 18 era una red de seguridad, en la cual si el niño hacía una elección equivocada, mamá y papá estaban allí para atraparlo y ayudarlo a superarlo. Sí tenían que sufrir las consecuencias, pero mamá y papá estaban allí para ayudarlo a aliviar el dolor. Pero entre los 18 y los 30, pueden ir a sus padres por consejos y pueden seguirlos o no. Y los padres no se ofendían si los niños escogían no seguir su consejo. Es interesante buscar eso y revisar las escrituras sobre Cristo cuando fue al templo y tuvo su bar mitzvah. Es claro lo que le sucede a un niño. Es muy claro lo que le sucede. Sí, tomó la decisión después de la ceremonia en el templo, ¿no es cierto? Ujú. Desafortunadamente olvidó compartir la decisión con sus padres. Y ellos salieron por un día y medio y descubrieron que su hijo no estaba. Entonces todos pagaron las consecuencias de la decisión de Cristo de permanecer en el templo y hacer la voluntad de su Padre Celestial. Pero vean también que siendo que Cristo tenía entre 13 y 18 años cuando sus padres lo hallaron, Él accedió a su directiva y regresó a casa con su madre y padre. ¿Hasta cuándo? Hasta los 30. Hasta los 30 años. Verán, desde los 13 y hasta que morimos, estamos en la edad de decisiones. Necesitamos tomar decisiones durante esta etapa. Así es como fue construido el software, la manera en que Dios nos hizo. Y como recién estamos aprendiendo esto en la cultura occidental, aun cuando muchas otras culturas lo han sabido por años y han tenido muchos menos problemas con algunos de sus hijos de los que tenemos en la cultura occidental. Estamos aprendiéndolo recién ahora, y si podemos aplicarlo en nuestros propios hogares, habría una dramática diferencia en nuestra habilidad de educar hijos. Por supuesto, lo que acabas de decir es el ideal. Pues en la cultura occidental no lo es. Todo radica en esa afirmación, porque en la cultura occidental los padres quieren controlar a sus hijos desde el día en que nacen hasta el día en que mueren. Es cierto. Lo que suceda primero. Ellos son los niños. Y están diciendo, haz lo que hago. Haz lo que digo, haz lo que no digo, lo no que lo que hago. hago. Sí, es cierto. Pero ¿qué le sucede al niño que recibe el daño en la etapa de ayúdame o de enséñame o en la etapa de pruébalo? ¿Qué sucede al niño que fue rechazado o abusado sexualmente o emocionalmente o físicamente o que no se suplen sus necesidades? Sus emociones sobre las emociones se detienen a la edad del daño. Luego crecen muy bien. Lo hacen maduros físicamente. Entonces, ¿podemos tener un niño de 40 o 50 años? Por supuesto, que sea un maestro en su empleo. Puede ser realmente el mejor de su campo. Él sabe bien lo que hace. Tiene todo bajo control. Sabe cómo hacerlo todo. Pero cuando hay una crisis en casa... O incluso una relación en casa. Correcto. Se revierte a los problemas de la niñez y tiene berrinches temperamentales para que se suplan sus necesidades. Entonces estás diciendo que cuando estábamos en la universidad y estábamos casados y teníamos 2 hijas, tú regresabas a casa del trabajo o regresabas de la universidad y al llegar a casa te revertías al punto en que fuiste dañado cuando eras un niño. ¿Te revertías emocionalmente al momento en que te congelaste? Solía hacerlo, en especial cuando se trataba de comida y tenía hambre. Teníamos muchos problemas si ese era el caso. Porque tu daño primario sucedió cuando estabas en el vientre, porque no eras deseado. Y en tu primer año de vida, cuando tenías berrinches para que suplieran tus necesidades. Sí, en especial con la comida. Cuando llegaba a casa cansado y la comida no estaba lista, me tornaba irracional. Sí. ¿Dónde está mi comida? No me molestes con tus niñas. Mira eso, tus hijas están enfermas. Quiero mi comida ahora. Eso es irracional. Ujú. Definitivamente no era un adulto.
Esa Eso es una era... conducta niñada. Ah, Quiero lo que quiero cuando lo sí, quiero y no sí. me importa lo que sucede a mi alrededor. Correcto. La tierra puede estar quebrándose, pero dame mi biberón ya. Y sucede absolutamente en toda clase de niveles por el daño. Ese es otro problema. En ocasiones nos encontramos tal vez en una reunión en la iglesia o en el empleo o algo y estamos sentados y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Todos estos profesionales están aquí aun cuando yo tengo un doctorado. Me siento como un niño y decimos, me siento tan tonto como una bolsa de rocas. ¿Qué hago aquí? Ujú. Porque nos revertimos a las emociones de sentirnos inadecuados, ineptos, y es lo que hacíamos en la niñez, muy temprano. Pues, como estaba diciendo, estábamos en grandes aprietos porque tú te revertías al momento en que te dañaron, que fue tu infancia. Y yo me revertía, supongo que al momento en que me dañaron, que fue en cuanto mi padre regresó a casa de la guerra a mis 4 años. Entonces, en un mal día, digamos, tú eras un infante y yo tenía 4 años. Tú eras mi madre que me hacía enfadar. Sí, yo era mayor que tú, emocionalmente. Sí. Entonces no podías manejarlo. Y para poder manejarlo, debías tomar el control. Ujú. Entonces elevabas la voz y te tornabas frío y grosero. Y yo lloraba como una niña de 4 años, devastada porque su padre no la amaba. Sí. Deberían ver nuestro hogar. Estar con nosotros un tiempo. Entonces verían una nueva vida. Una nueva creación. Dios obra milagros en nuestras vidas. Y yo sé que muchos de ustedes comienzan a ver cómo Dios está obrando milagros en sus vidas. Aunque hayan sido dañados en la infancia, en la edad de las directivas, y son adultos y tienden a revertirse a los problemas de la niñez, de la infancia. La Biblia nos pide que crezcamos y maduremos, y pueden hacerlo. Comienzan a ver cómo sucede de adentro hacia afuera. Durante la próxima semana, deberían observarse a ustedes mismos, con mucha atención. Pregúntense bajo cuáles circunstancias se revierten a la edad de las directivas y hacia dónde van. ¿Van hacia debes hacerlo por mí, tienes que repararme, tienes que mejorarlo todo? ¿Van a enséñame, soy tonto? ¿O van a pruébalo? Sé lo que sé, debes probarme lo contrario. ¿Hacia dónde van? ¿En qué edad de su desarrollo se encuentran emocionalmente? Su tendencia será observar a todos los demás, pero aguarden un minuto. Vean sus libros de trabajo. Ese pequeño espejo que está allí les dice que se vean en él. Obsérvense. Olviden a su pareja, olviden a sus hijos, olviden a sus compañeros. Obsérvense a ustedes mismos, examínense. Este es un trabajo que debemos hacer. Es el trabajo de desarrollo del carácter. Es el trabajo que debemos hacer. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.